En el corazón de tierras donde el llamado a la oración resuena desde los alminares 5 veces al día, un fenómeno silencioso pero profundo está remodelando el paisaje espiritual de millones de personas. Hablamos de una transformación que ocurre lejos de las cámaras de los noticieros y de las estadísticas oficiales, un cambio que desafía las narrativas convencionales sobre la fe y la identidad en el siglo XXI. Este no es un relato de confrontación, sino uno de convicción personal, una odisea espiritual que está teniendo lugar en algunos de los epicentros del mundo islámico. La imagen que a menudo se proyecta de estas naciones es monolítica, definida por una identidad religiosa única y aparentemente inmutable. Sin embargo, bajo esa superficie, en la privacidad de los hogares, a través de las ondas de radio clandestinas y en las vastas fronteras del mundo digital, miles de individuos están embarcándose en un viaje que los aleja de la fe de sus ancestros para abrazar el cristianismo. Este movimiento, a menudo invisible y casi siempre peligroso, no solo está alterando vidas individuales, sino que también está tejiendo un nuevo tapiz religioso en regiones que fueron cuna de antiguas civilizaciones y de las más grandes religiones del mundo. Es una historia compleja, impulsada por una confluencia de factores: la desilusión con las estructuras políticas y religiosas existentes, una búsqueda de una conexión más personal e íntima con lo divino, el acceso sin precedentes a información a través de la tecnología y los encuentros personales que trascienden las barreras culturales y religiosas. Estamos a punto de explorar los contornos de este cambio monumental, adentrándonos en los porqués y los cómos de un despertar espiritual que está floreciendo en los lugares más inesperados. Antes de sumergirnos en el primer país de nuestra lista, si esta exploración de las corrientes ocultas de la fe y la transformación personal te parece fascinante, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido documental profundo como este. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de este viaje. Comencemos nuestra cuenta regresiva, un viaje que nos llevará a través de continentes y culturas, revelando historias de fe que desafían toda expectativa. Número 10. La República Islámica de Irán resulta una de las mayores paradojas de la geopolítica y la fe contemporánea. Irán, una nación gobernada por una estricta teocracia chiita desde la Revolución de 1979, es, según numerosas organizaciones de observación y misioneras, el hogar de uno de los movimientos cristianos de más rápido crecimiento en todo el mundo. Este no es un crecimiento que se observe en la construcción de nuevas catedrales o en procesiones públicas. Es un fenómeno subterráneo, una fe que florece en la clandestinidad de apartamentos y casas particulares, conocidas como iglesias caseras. Para entender la magnitud de este cambio, es crucial mirar más allá del presente y recordar que la tierra de Persia tuvo una rica historia cristiana mucho antes de la llegada del Islam. Comunidades cristianas asirias y armenias han existido en esta región durante casi 2 milenios. Sin embargo, el fenómeno actual es radicalmente diferente. No se trata de la persistencia de comunidades cristianas históricas, sino de una ola de conversiones a gran escala desde el Islam. El catalizador principal de este movimiento parece ser una profunda y generalizada desilusión con el régimen clerical. Durante más de 4 décadas, la población iraní ha vivido bajo un sistema que fusiona la autoridad política y la religiosa. Para muchos, especialmente los jóvenes, la rigidez, la corrupción y la falta de libertades personales asociadas con el gobierno han generado un profundo rechazo no solo hacia el sistema político, sino también hacia la institución religiosa que lo sustenta. En su búsqueda de alternativas espirituales, muchos iraníes no se están volcando hacia el laicismo o el ateísmo, como podría esperarse, sino hacia una forma de cristianismo que perciben como liberadora y centrada en una relación personal con Dios, en contraste con la naturaleza legalista y ritualista de la religión estatal. La tecnología ha desempeñado un papel absolutamente fundamental en esta expansión. Ante la prohibición de la evangelización y la distribución de literatura cristiana en farsi, el Internet y la televisión por satélite se han convertido en las principales catedrales de Irán.
Canales cristianos que transmiten 24 horas al día en Farsi, como SAT 7 Pars, llegan a millones de hogares, ofreciendo sermones, testimonios y estudios bíblicos. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería segura permiten a los nuevos creyentes conectarse entre sí, recibir discipulado y compartir recursos de forma anónima, creando comunidades virtuales que trascienden las limitaciones físicas impuestas por el régimen. Este cristianismo digital ha permitido que la fe se propague a una velocidad que sería impensable hace solo unas décadas, llegando a las aldeas más remotas y a los rincones más urbanizados del país. Sin embargo, este camino de fe está plagado de peligros. El Estado iraní considera la conversión del Islam como apostasía, un acto que, aunque no está explícitamente codificado como un crimen capital en el Código Penal, puede ser castigado con la pena máxima bajo la interpretación de la ley Sharia por parte de los jueces. Los conversos enfrentan un riesgo constante de acoso, vigilancia, arresto, encarcelamiento y tortura. Líderes de iglesias caseras son sistemáticamente perseguidos y sentenciados a largas penas de prisión por cargos como actuar contra la seguridad nacional. A pesar de esta brutal represión, o quizás debido a ella, el movimiento no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Algunos analistas sugieren que la persecución ha tenido el efecto contrario al deseado, purificando y fortaleciendo la fe de los creyentes y atrayendo a otros que ven en su valentía un testimonio poderoso. Las estimaciones sobre el número de cristianos conversos en Irán varían enormemente, desde unos pocos cientos de miles hasta más de 1 millón, pero todas las fuentes coinciden en una cosa: es un movimiento de base, orgánico, y de un crecimiento exponencial que está redefiniendo silenciosamente el alma de una de las naciones más antiguas y complejas del mundo. La fe en Irán se ha convertido en un acto de resistencia espiritual, una declaración silenciosa de libertad en un lugar donde la libertad es un bien escaso. Número 9. Afganistán. Si la historia de la fe en Irán es una de crecimiento explosivo frente a la opresión, la de su vecino, Afganistán, es un testimonio desgarrador de la resiliencia de la creencia en uno de los entornos más hostiles del planeta. Durante décadas, Afganistán ha sido sinónimo de conflicto, inestabilidad y una interpretación extremadamente rigorista del Islam. En este paisaje de desolación y control absoluto, la idea de una comunidad cristiana nativa parece casi imposible. Y, sin embargo, existe. No en edificios con cruces, ni siquiera en grupos organizados como las iglesias caseras de Irán, sino en los corazones y las mentes de individuos y pequeñas familias dispersas, obligadas a vivir su fe en el más absoluto de los secretos. La historia del cristianismo aquí es antigua, con evidencias de comunidades nestorianas a lo largo de la Ruta de la Seda hace más de 1 milenio. Pero el fenómeno moderno es diferente. Se trata de afganos de cuna musulmana que han tomado la decisión individual de seguir a Cristo, una decisión que en su tierra natal equivale a una sentencia. Las motivaciones detrás de estas conversiones son tan complejas como la propia historia del país. 4 décadas de guerra ininterrumpida, desde la invasión soviética hasta la guerra civil, la primera era talibán, y los 20 años de intervención internacional han dejado cicatrices imborrables en la psique nacional. Este ciclo perpetuo de violencia ha llevado a muchos a un profundo cuestionamiento espiritual. En su búsqueda de paz y un sentido que trascienda el tribalismo y el extremismo, algunos han encontrado en el mensaje cristiano del perdón, el amor por el enemigo y la paz interior una alternativa radicalmente diferente a la retórica de la yihad y la venganza que ha dominado sus vidas. Durante los años de presencia internacional, el contacto con trabajadores humanitarios, personal de ONGs y soldados extranjeros, muchos de ellos cristianos, proporcionó a algunos afganos una visión diferente de la fe, basada en el servicio y la compasión, rompiendo los estereotipos negativos que se les habían inculcado. Los medios de comunicación han sido, al igual que en Irán, un salvavidas espiritual.
Durante años, antes de la era de Internet, las transmisiones de radio en onda corta en los idiomas locales, darí y pastún, eran a menudo el único vínculo que un creyente aislado tenía con una comunidad de fe más amplia. Ondas de radio que cruzaban furtivamente las imponentes cordilleras del Hindu Kush llevaban mensajes de esperanza a lugares donde no existía ninguna otra fuente de información espiritual alternativa. Más recientemente, la telefonía móvil e Internet, aunque de penetración limitada en comparación con sus vecinos, abrieron nuevas puertas. Biblias en formato digital, aplicaciones de mensajería cifrada y sitios web cristianos se convirtieron en herramientas vitales para el discipulado y la conexión, siempre utilizadas con un nivel de precaución y paranoia que es difícil de imaginar para el resto del mundo. Un teléfono móvil con una aplicación de la Biblia podía ser una prueba irrefutable de apostasía y, por lo tanto, un riesgo mortal. La situación, que ya era precaria, se tornó catastrófica en agosto de 2021. La rápida caída de Kabul y la reinstauración del Emirato Islámico de los talibanes marcaron el inicio de un capítulo de oscuridad y terror para la minúscula comunidad cristiana del país. Bajo la interpretación talibán de la ley Sharia, no hay apostasía es, sin lugar a dudas, del Islam se castiga con la muerte. De la noche a la mañana, los creyentes afganos pasaron de ser una minoría perseguida a ser un objetivo de exterminio. Se desató una cacería humana. Los talibanes, con acceso a bases de datos biométricos y registros antiguos, comenzaron a buscar activamente a personas asociadas con Occidente, incluyendo a aquellos sospechosos de haberse convertido al cristianismo. Se extendió el miedo a que los vecinos, en busca de favor con el nuevo régimen o por simple fanatismo, denunciaran a cualquiera que sospecharan que había abandonado el Islam. El resultado fue la devastación de una comunidad que ya vivía en las sombras. Muchos cristianos que tuvieron la oportunidad de huir lo hicieron, formando parte de la desesperada marea humana que se agolpó en el aeropuerto de Kabul. Pero un número desconocido de creyentes permaneció, ya sea por elección o por falta de opciones. Para ellos, la vida se transformó en una existencia de miedo constante. Borraron sus contactos, destruyeron cualquier material físico o digital que pudiera incriminarlos y cortaron la comunicación con otros creyentes por temor a que una sola persona capturada pudiera llevar a la caída de toda una red. La fe en Afganistán hoy se vive en el susurro y la sombra, una creencia practicada en la soledad más absoluta, a menudo oculta incluso a los familiares más cercanos. No se trata de un movimiento de crecimiento numérico visible. Es una historia de pura supervivencia, un testimonio de la indomable capacidad del espíritu humano para aferrarse a la esperanza en medio de la más completa oscuridad. Cada día que un cristiano afgano sobrevive sin renunciar a su fe, es un acto de desafío silencioso de proporciones monumentales. Número 8. Somalia. En el Cuerno de África, a orillas del Océano Índico, se encuentra una nación que a menudo es descrita como una de las más homogéneas étnica y religiosamente del continente. Ser somalí, en la concepción tradicional, es ser musulmán. Las dos identidades son vistas como inextricablemente entrelazadas, tejidas en el núcleo mismo del clan, la familia y la cultura. En este contexto, abandonar el Islam no es simplemente un cambio de creencia personal. Es percibido como un acto de traición definitiva, una renuncia a la propia identidad, a la familia y a la comunidad. Por esta razón, Somalia figura constantemente entre los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. La persecución aquí no emana principalmente de una estructura estatal centralizada y poderosa como en Irán, sino de la misma tela de la sociedad y de actores no estatales que ejercen un control brutal sobre vastas porciones del territorio. El cristianismo en Somalia tiene una historia mínima y casi enteramente colonial. La presencia italiana dejó como legado una catedral en Mogadiscio, pero su congregación era casi exclusivamente de expatriados. Aquel edificio, hoy en ruinas tras décadas de guerra civil, es un poderoso símbolo de cómo el cristianismo ha sido visto en el país,
como una fe extranjera, importada y ajena a la identidad somalí. El movimiento de conversión actual, sin embargo, es radicalmente distinto. Es un fenómeno indígena, aunque infinitesimalmente pequeño y casi completamente invisible. Se compone de somalíes étnicos que han abrazado el cristianismo, y para quienes la práctica de su fe implica un nivel de secreto y riesgo que desafía la imaginación. No hay iglesias, no hay reuniones públicas, no hay clero visible. La fe es una cuestión de supervivencia individual, una creencia atomizada que se vive en el aislamiento más extremo. Una de las principales vías de conversión ha sido la masiva diáspora somalí. Décadas de guerra civil y hambruna forzaron a millones de somalíes a huir, estableciéndose en campos de refugiados en países vecinos como Kenia y Etiopía, o reasentándose en Europa, Norteamérica y otras partes del mundo. Fuera del entorno de alta presión de la sociedad somalí, algunos tuvieron la oportunidad de interactuar con cristianos, recibir ayuda de organizaciones humanitarias basadas en la fe y explorar libremente diferentes ideas espirituales por primera vez en sus vidas. Esta exposición condujo a la conversión. Estos nuevos creyentes de la diáspora se convirtieron entonces en misioneros a distancia para sus propias familias, utilizando llamadas telefónicas, redes sociales y aplicaciones de mensajería para compartir discretamente su nueva fe con sus seres queridos en Somalia. Dentro del país, la brutalidad del grupo extremista Al-Shabaab ha sido, paradójicamente, un factor que ha llevado a algunos a cuestionar la versión del Islam que la organización impone con violencia. Al-Shabaab, que controla grandes áreas rurales del sur y centro de Somalia, impone una interpretación ultraconservadora de la ley Sharia. La militancia de Al-Shabaab no duda en ejecutar públicamente a los acusados de apostasía, a menudo basándose en violencia extrema o denuncias. Llevada a cabo en nombre de la religión, ha provocado que un pequeño número de personas busque un camino espiritual alternativo, uno que hable de paz y reconciliación en lugar de guerra y castigo. Los medios de comunicación, especialmente la radio y las plataformas online en idioma somalí, siguen siendo un hilo de conexión vital, proporcionando enseñanzas y aliento a los creyentes aislados, que deben escuchar o navegar por la web en el más absoluto secreto. La vida de un converso en Somalia es una existencia de vigilancia constante. Deben mantener una fachada impecable de piedad musulmana. Esto significa asistir a las oraciones en la mezquita, recitar versos del Corán, ayunar durante el Ramadán y expresar públicamente los sentimientos religiosos esperados, todo mientras en su interior albergan una fe completamente diferente. El descubrimiento significaría, casi con toda seguridad, la muerte. En la sociedad somalí, no proviene solo del clan, es primordial. Si se descubre que un miembro de la familia se ha convertido al cristianismo, la propia familia puede llevar a cabo un asesinato por honor para limpiar la mancha percibida en su linaje. Por lo tanto, el converso no puede confiar en nadie, ni en sus amigos, ni en sus vecinos, y a menudo ni siquiera en sus propios padres o hermanos. La existencia de cristianos somalíes no es una historia de crecimiento numérico, sino un milagro de perseverancia. Es la prueba de que la fe puede echar raíces y sobrevivir en el suelo más rocoso, un testimonio silencioso de la búsqueda humana de Dios en las circunstancias más desesperadas. Número 7. Indonesia. Extendida a través de miles de islas volcánicas entre los océanos Índico y Pacífico, se encuentra la nación con la población musulmana. Sin embargo, más que radica la primera de sus muchas complejidades, Indonesia no es un Estado islámico por constitución. Su fundamento filosófico es la Pancasila, una doctrina que consagra 5 principios, siendo el primero de ellos la creencia en un solo Dios, pero garantizando la igualdad y la tolerancia entre las 6 religiones oficialmente reconocidas: el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. El lema nacional, Bhinneka Tunggal Ika, unidad en la diversidad, refleja este ideal de una sociedad pluralista. Sobre el papel, Indonesia presenta un modelo de coexistencia.
Sin embargo, la realidad en el terreno para aquellos que eligen cambiar de fe, particularmente del Islam al cristianismo, cuenta una historia mucho más matizada y, en ocasiones, peligrosa. El cristianismo tiene una larga y establecida historia en el archipiélago, habiendo llegado hace siglos con los comerciantes portugueses y los colonizadores holandeses. Como resultado, Indonesia alberga a una de las poblaciones cristianas más grandes de Asia, concentrada en regiones específicas como Sulawesi del norte, las islas Maluku o Papúa, donde los cristianos son mayoría. Estas son comunidades históricas, profundamente arraigadas. El fenómeno que nos ocupa, sin embargo, es el creciente número de conversiones al cristianismo entre los grupos étnicos tradicionalmente musulmanes, como los javaneses y los sundaneses, que juntos forman la mayoría de la población del país. Este movimiento está ocurriendo en el corazón demográfico y cultural del Islam indonesio, lo que lo convierte en un tema de inmensa sensibilidad social y religiosa. Las razones detrás de estas conversiones son profundamente personales. Muchos nuevos creyentes hablan de una búsqueda de una experiencia espiritual más íntima y de una relación personal con Dios que sentían que les faltaba. En una cultura a menudo colectivista, la promesa de un valor individual y una gracia incondicional resuena poderosamente. Abundan los testimonios que hablan de sanaciones milagrosas, sueños o visiones que actuaron como catalizadores para explorar el cristianismo. Además, el enfoque cristiano en el servicio comunitario y la ayuda social, a menudo visible en programas de ayuda en casos de desastre o iniciativas de caridad, presenta una imagen atractiva y compasiva de la fe en acción, construyendo puentes de confianza que a veces conducen a conversaciones espirituales. Aquí es donde se manifiesta la gran paradoja de Indonesia. Legalmente, la conversión es un derecho. Un ciudadano puede, en teoría, cambiar la designación religiosa en su documento de identidad oficial. Sin embargo, el precio social de ejercer ese derecho puede ser devastador. Un converso de un entorno musulmán a menudo se enfrenta al ostracismo inmediato de su familia y comunidad. Pueden ser desheredados, perder sus empleos, ver sus matrimonios disolverse y ser completamente marginados por las mismas personas con las que crecieron. Este rechazo social es una de las formas más potentes de persecución, una muerte civil que aísla al individuo y sirve como una advertencia para otros. Además de la presión social, existen mecanismos legales e institucionales que se utilizan para reprimir a las comunidades cristianas, especialmente a las nuevas y en crecimiento. Las tristemente célebres leyes sobre blasfemia del país son un ejemplo. Estas leyes, redactadas de forma vaga, se han utilizado de manera desproporcionada para atacar a las minorías religiosas. Un converso que comparte su nueva fe con un amigo o familiar puede ser fácilmente acusado de insultar al Islam, un delito que conlleva penas de prisión de hasta 5 años. Construir una nueva iglesia es un laberinto burocrático casi insuperable, que a menudo se encuentra con la oposición violenta de grupos islamistas de línea dura que intimidan a los funcionarios locales para que denieguen los permisos. En los últimos años, hemos visto numerosos casos de iglesias, incluso aquellas con permisos legales, siendo clausuradas por la fuerza o atacadas por turbas. El crecimiento de corrientes islamistas más radicales y menos tolerantes, importadas de Oriente Medio, está desafiando activamente la tradición histórica de sincretismo y moderación de Indonesia. Esto crea un clima de creciente intolerancia en ciertas partes del país. Por lo tanto, la historia de la conversión en Indonesia no es una de persecución estatal al estilo de un régimen totalitario, sino una lucha compleja dentro de una democracia. Es la historia de individuos que navegan entre la libertad garantizada por su constitución y la creciente intolerancia que amenaza el tejido social de su nación. Cada conversión es un microcosmos de la batalla más grande por el alma de Indonesia, un país que se debate entre su ideal de unidad en la diversidad y las fuerzas que buscan imponer una identidad religiosa singular y excluyente. Número 6. Argelia. En la costa mediterránea del norte de África yace Argelia,
una nación forjada en el fuego de una brutal guerra de independencia contra Francia. Esta lucha definió su identidad postcolonial, cimentándola firmemente en el arabismo y el islam como pilares de la unidad nacional frente al pasado colonial. Durante décadas, esta identidad pareció monolítica. Sin embargo, en las últimas décadas, especialmente en las montañas de la región de Kabilia, un renacimiento cristiano está desafiando estas mismas nociones de lo que significa ser argelino. El crecimiento de la Iglesia en Argelia no es solo una historia de fe personal, sino también una profunda historia de redescubrimiento de una identidad ancestral que precede en siglos a la llegada del Islam. Para comprender el fenómeno argelino, es absolutamente esencial mirar hacia atrás, a la historia profunda del norte de África. Mucho antes de las conquistas árabes del siglo Serne, esta región era un vibrante y fundamental centro del cristianismo. Fue la tierra de gigantes de la Iglesia como Tertuliano, Cipriano de Cartago y, sobre todo, San Agustín de Hipona, una de las mentes más influyentes en toda la historia del pensamiento occidental. Las poblaciones indígenas bereberes, o amazigh, como se autodenominan, de la región, eran en gran parte cristianas. Por lo tanto, para muchos de los conversos bereberes de hoy, su decisión no se siente como la adopción de una fe extranjera, sino como una reclamación de su herencia auténtica, un regreso a las raíces espirituales de sus antepasados que fueron suplantadas por la arabización y la islamización. Este movimiento espiritual está íntimamente ligado al renacimiento cultural y lingüístico del pueblo amazigh. Tras décadas de políticas estatales de arabización que suprimieron las lenguas y culturas indígenas, ha habido un resurgimiento del orgullo y la identidad bereber. Para una porción significativa de este movimiento, la pregunta ¿quiénes éramos antes de ser árabes?, ha llevado a la pregunta ¿qué creíamos antes de ser musulmanes? En esta búsqueda de raíces, el cristianismo se presenta como la respuesta. La fe se convierte en un ancla para su identidad cultural distinta, una forma de afirmar su singularidad frente a la narrativa panárabe dominante. Es en la montañosa y densamente poblada región de Kabilia, el corazón de la cultura bereber, donde este movimiento ha explotado con más fuerza. A diferencia de los otros países de nuestra lista, en algunos pueblos de Kabilia, las iglesias protestantes se han convertido en una parte visible y establecida de la comunidad, con edificios propios y congregaciones que a menudo superan el centenar de miembros, compuestos casi en su totalidad por conversos de origen musulmán. Sin embargo, este crecimiento no ha pasado desapercibido para las autoridades. El Estado argelino, aunque no castiga la apostasía con la muerte como en otros lugares, ha implementado un marco legal diseñado específicamente para sofocar este movimiento. La ley clave es la Ordenanza 0603 del año 2006, que regula el culto no musulmán. Esta ley no prohíbe la conversión, pero tipifica como delito incitar, coaccionar o utilizar medios de seducción con la intención de convertir a un musulmán a otra religión. ¿Qué constituye un medio de seducción? La redacción es deliberadamente vaga. ¿Una conversación sobre la fe? Esta ambigüedad legal otorga al Estado una herramienta poderosa para el acoso. Bajo esta ley, se ha vuelto ilegal imprimir, almacenar o distribuir cualquier material que pueda quebrantar la fe de un musulmán. En los últimos años, el gobierno ha intensificado su presión, embarcándose en una campaña sistemática para cerrar iglesias protestantes, especialmente aquellas afiliadas a la organización legalmente reconocida, la Eglis Protestante d'Algeri, EPA. Las autoridades utilizan pretextos administrativos, como supuestas violaciones de los permisos de construcción o de las normas de seguridad, para sellar los lugares de culto, dejando a las congregaciones sin un lugar donde decenas de iglesias han sido clausuradas, obligando a los fieles a volver a la clandestinidad de las reuniones en hogares. Además de la presión legal, los conversos, especialmente fuera de la relativa tolerancia de la región de Kabilia, se enfrentan a un considerable rechazo social y familiar. Perder el trabajo, ser repudiado por la familia y sufrir acoso en la comunidad son experiencias comunes.
La historia del cristianismo en Argelia es, por tanto, una fascinante confluencia de fe, cultura y política. Es el relato de un pueblo que busca en su pasado antiguo las claves para forjar una nueva identidad, todo ello mientras navega por el complejo y a menudo hostil panorama de un Estado que ve su crecimiento con profunda sospecha. Número 5. Arabia Saudita. En el desierto de la península arábiga se encuentra el epicentro geográfico y espiritual del Islam, la custodia de sus dos lugares más sagrados, la Meca y Medina. Cada año, millones de peregrinos de todo el mundo convergen aquí, reafirmando la centralidad de Arabia Saudita en el mundo musulmán. El reino se define a sí mismo como el guardián de la forma más pura de la fe, basada en una estricta interpretación en una tierra donde la identidad del Islam nacional y sunita. la adhesión religiosa son una sola cosa, y donde la ley prohíbe categóricamente cualquier otra forma de expresión religiosa. La idea de que un ciudadano saudí abandone el Islam por el cristianismo parece no solo improbable, sino impensable. Sin embargo, en la era digital, ni las fronteras geográficas ni los cortafuegos ideológicos son tan impenetrables como antes. El marco legal de Arabia Saudita no deja lugar a la interpretación. Es la Sharia, y bajo su estricta aplicación, la apostasía, conocida en árabe como rida, es un delito capital. Un ciudadano saudí que se convierte a otra religión y es descubierto se enfrenta a la pena de muerte. No existen iglesias para ciudadanos, la importación de Biblias en árabe está prohibida, y cualquier forma de proselitismo no islámico es severamente castigada. La atmósfera social, reforzada durante décadas por la policía religiosa, asegura una conformidad pública absoluta. Es un sistema diseñado para ser hermético, para preservar una identidad religiosa singular sin fisuras. Y, sin embargo, es precisamente dentro de este sistema de control absoluto donde la tecnología ha abierto grietas inesperadas. Para el saudí curioso o espiritualmente inquieto, Internet se ha convertido en un oasis digital, privacidad de sus en un hogares, desierto de información a través de controlada. teléfonos Inteligentes y ordenadores tienen acceso a un universo de ideas que antes les era vedado. Canales de televisión por satélite que emiten en árabe, como ESAT-7 o Al-Hayat TV, junto con una infinidad de sitios web, foros de discusión, canales de YouTube y podcasts cristianos, se han convertido en las principales herramientas de evangelización. Permiten a los saudíes explorar el cristianismo de forma anónima, hacer preguntas que nunca se atreverían a formular en público y escuchar los testimonios de otros árabes que han realizado el mismo viaje. El teléfono inteligente se ha transformado en la iglesia secreta y la escuela bíblica del creyente saudí, un portal a una comunidad de fe global que existe a miles de kilómetros de distancia. Pero esta es la espada de doble filo de la tecnología. El mismo Estado que ha invertido en una infraestructura de Internet de alta velocidad también posee una de las arquitecturas de vigilancia digital más sofisticadas del mundo. Cada clic, cada búsqueda y cada conversación en línea puede ser monitoreada. Para el converso saudí, su vida digital es tanto su salvación como su mayor vulnerabilidad. Utilizan redes privadas virtuales, VPN, navegadores anónimos y aplicaciones de mensajería cifrada, inmersos en un juego del gato y el ratón de altas apuestas con las autoridades. Un solo error, un descuido en la seguridad digital, podría exponerlos y tener consecuencias fatales. Además de la exposición digital, los viajes al extranjero para estudiar o trabajar han jugado un papel crucial. En Occidente, muchos saudíes experimentan por primera vez sociedades pluralistas donde la religión es una cuestión de elección personal y no una obligación estatal. Este encuentro con la libertad religiosa puede plantar semillas de duda sobre el sistema en el que se criaron. La vida de un converso saudí es, por necesidad, una de profundo aislamiento y duplicidad. Es probable que no conozcan a ningún otro creyente en persona. Deben llevar una máscara de conformidad, realizando las oraciones diarias y observando las costumbres islámicas para no despertar sospechas.
especialmente de sus propias familias, que a menudo representan una amenaza más inmediata que el propio Estado. En la cultura saudí, el honor familiar es primordial, y una apostasía sería vista como una mancha indeleble que la propia familia podría sentirse obligada a limpiar. Por lo tanto, el converso saudí es quizás el creyente más solitario del mundo, cuya única comunidad es virtual y cuya fe debe permanecer como el más profundo de los secretos. Su existencia misma en el corazón del Islam es un poderoso testimonio de que la búsqueda espiritual humana no puede ser completamente legislada ni contenida. Número 4. Uzbekistán. En el corazón de Asia Central, en la legendaria Ruta de la Seda, se encuentra Uzbekistán, una tierra que evoca imágenes de antiguas ciudades como Samarcanda y Bujará, que fueron faros de la erudición y la cultura islámica durante siglos. La identidad uzbeca está profundamente entrelazada con esta herencia musulmana sunita. Sin embargo, esta historia milenaria fue dramáticamente interrumpida en el siglo XX por 70 años de dominio una política de ateísmo de Estado que alteró fundamentalmente el paisaje espiritual de la nación, creando un vacío que, tras la caída de la Unión Soviética, se ha convertido en un terreno fértil para una búsqueda de fe diversa e inesperada, incluyendo un pequeño pero significativo movimiento de uzbecos étnicos hacia el cristianismo. Para entender la situación actual, es imposible subestimar el impacto del legado soviético. Durante generaciones, la práctica religiosa fue suprimida. Las mezquitas y madrasas fueron cerradas o convertidas en museos. La literatura religiosa fue prohibida, y los líderes religiosos fueron perseguidos. Como resultado, cuando Uzbekistán obtuvo su independencia en 1991, gran parte de la población tenía una conexión con el Islam que era más cultural y hereditaria que teológica o practicante. Para muchos, ser uzbeco significaba ser musulmán, pero no sabían realmente lo que eso implicaba en términos de creencia personal. Esta falta de una profunda formación religiosa creó un vacío espiritual que estaba listo para ser llenado. En la caótica libertad de la década de 1990, Uzbekistán se transformó en un mercado espiritual. Por un lado, hubo un resurgimiento del Islam, con la construcción de nuevas mezquitas y un renovado interés en las prácticas cristianas, en su mayoría protestantes evangélicos, llegaron al país, ofreciendo una alternativa. Su mensaje de una relación personal con Dios, la seguridad de la salvación y una comunidad de apoyo muy unida, resultó atractivo para aquellos que se sentían espiritualmente a la deriva, buscando respuestas que ni el secularismo soviético ni el Islam cultural de sus padres podían proporcionarles. El movimiento cristiano que surgió está compuesto casi en su totalidad por uzbecos étnicos, una distinción crucial en un país con minorías rusas ortodoxas históricas. La reacción del gobierno uzbeco, un régimen autoritario y profundamente secular en su estructura, ha definido la experiencia de estos conversos. La principal preocupación del Estado no es la teología de la apostasía, sino el control. Aterrorizado por el auge del islamismo radical en la región, el gobierno ha adoptado una postura de tolerancia cero hacia cualquier actividad religiosa no autorizada, ya sea musulmana o cristiana. Desde la perspectiva del Estado, un grupo de uzbecos que se reúne en una casa para estudiar la Biblia no es diferente de una célula islamista clandestina. Ambos son vistos como grupos no registrados que operan fuera del control del Estado, y por lo tanto, como una amenaza potencial a la seguridad nacional. La persecución en Uzbekistán es menos teológica y más paranoicamente política. Esta política se codificó en una restrictiva ley de religión de 1998. La ley prohíbe el proselitismo, la enseñanza religiosa privada y la distribución de literatura religiosa no autorizada. Exige que todos los grupos religiosos se registren ante el Estado, un proceso que es deliberadamente arduo y prácticamente imposible para las nuevas comunidades compuestas por conversos de origen musulmán. Operar sin registro es ilegal.
En la práctica, esto ha llevado a una campaña constante de acoso contra las iglesias. Las redadas policiales en reuniones de oración son comunes, con los asistentes siendo detenidos, interrogados, multados y, en ocasiones, sentenciados a cortas penas de cárcel. La literatura cristiana es confiscada y destruida. Además de la presión estatal, los conversos enfrentan un considerable rechazo de sus familias y comunidades locales. En una cultura donde la religión y la comunidad están tan entrelazadas, la conversión es vista como una traición a las tradiciones y a los perder sus trabajos y ser marginados por sus vecinos. La historia del converso uzbeco es la de alguien atrapado entre dos fuerzas: un Estado autoritario que desconfía de toda fe genuina y una sociedad tradicionalista que ve su elección como una ruptura inaceptable con la cultura. Su lucha es por la libertad de tener una creencia personal y sentida en una nación que prefiere que la religión sea simplemente una etiqueta cultural o una institución controlada por el Estado. Número 3. Bangladesh. En el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra se encuentra Bangladesh, una de las naciones más densamente pobladas de la Tierra. Su identidad es ante todo bengalí. Nació en 1971 tras una sangrienta guerra de independencia de Pakistán, una lucha librada no por la teología, sino por la lengua y la cultura. Esta génesis le otorgó una constitución fundamentalmente secular. Sin embargo, en esta nación de abrumadora mayoría musulmana, donde la cultura bengalí y un Islam históricamente moderado han coexistido durante siglos, está surgiendo una corriente de conversión al cristianismo que, aunque pequeña en porcentaje, está generando una inmensa fricción social y poniendo a prueba los ideales seculares sobre los que se fundó el país. La Constitución de Bangladesh presenta una paradoja fundamental. Consagra el secularismo y la libertad de religión como principios básicos, pero al mismo tiempo declara al Islam como la religión del Estado. Esta contradicción inherente crea un espacio legal ambiguo. Si bien la conversión del Islam al cristianismo no es ilegal y, en teoría, está protegida por la ley, la realidad para un converso es a menudo una historia de acoso, discriminación y violencia que rara vez es castigada por las autoridades. El Islam en Bangladesh ha sido tradicionalmente de una cepa sufí, más sincrética y tolerante, pero en las últimas décadas, la creciente influencia de la financiación y la ideología de Oriente Medio ha fomentado una versión más conservadora y, en ocasiones, militante de la fe. Una de las vías de conversión más significativas y controvertidas en Bangladesh es la intersección entre la fe y el trabajo humanitario. En un país que lucha contra la pobreza extrema, numerosas organizaciones no gubernamentales, ONG, de inspiración cristiana han estado activas durante décadas, proporcionando servicios esenciales en educación, atención médica y desarrollo comunitario. Para muchos bangladesíes, especialmente en zonas rurales y empobrecidas, el primer contacto con el cristianismo se produce a través de la recepción de ayuda tangible. Esta labor ha llevado a acusaciones por parte de grupos islamistas de que los cristianos utilizan incentivos materiales para comprar conversos. Si bien la motivación de la mayoría de los trabajadores humanitarios es el altruismo, no se puede negar que el testimonio de un amor práctico y servicial en medio de la desesperación ha abierto los corazones de muchos a explorar el mensaje espiritual que lo inspira. Este fenómeno se ha manifestado de manera aún más intensa en el contexto de la crisis de refugiados Rohingya. Desde 2017, cientos de miles de musulmanes Rohingya han huido de la persecución en la vecina Myanmar y se han asentado en gigantescos campos de refugiados en la zona de Cox's Bazar. En medio de condiciones de vida atroces y un profundo trauma, numerosas agencias de ayuda cristianas han estado en primera línea proporcionando alimentos, refugio y atención para algunos médica. Rohingya, que se sienten abandonados por el mundo, incluidos sus correligionarios musulmanes, la compasión mostrada por los cristianos ha sido un poderoso testimonio. Como resultado, ha surgido un movimiento de conversión dentro de los campos,
un desarrollo que ha creado tensiones tanto con otros refugiados como con las autoridades locales. La persecución de los conversos en Bangladesh rara vez emana del gobierno central, sino que brota violentamente desde la base de la sociedad. Cuando una persona o una familia se convierte, la reacción de la comunidad local suele ser inmediata y severa. Comienza con el ostracismo. Son excluidos de las reuniones sociales, boicoteados en los negocios y marginados. A menudo, la presión familiar es inmensa, con los conversos siendo desheredados y expulsados de sus propios hogares. Esta presión social frecuentemente escala a la violencia física. Los imanes locales pueden usar los sermones del viernes para denunciar a los conversos, incitando a la comunidad contra ellos. Las turbas pueden atacar las casas de los cristianos o las sencillas iglesias, a menudo construidas con bambú y estaño. Los pastores, en particular, son objetivos frecuentes de ataques violentos. A esto se suma la creciente amenaza de grupos islamistas militantes que ven a los conversos como apóstatas y traidores, y que no dudan en recurrir a la violencia en Bangladesh extrema. Es una que se desarrolla en aldeas remotas y campos de refugiados. Una lucha a nivel de base por el derecho a elegir la propia fe, en un país que se debate entre su promesa secular y la creciente marea de intolerancia religiosa. Número 2. Nigeria. Nigeria, el gigante de África, es una nación de superlativos, la más poblada del continente, su mayor economía, un motor cultural cuya influencia se siente en todo el mundo. Pero esta potencia es también una nación cortada en dos, dividida por una profunda línea de falla religiosa que corre a través de su centro geográfico y de su psique nacional. A grandes rasgos, el sur de Nigeria es predominantemente cristiano, mientras que el norte es abrumadoramente musulmán. Esta división no es meramente demográfica, es la fuente de una tensión constante y, a menudo, de una violencia explosiva. En el norte de Nigeria, en el corazón del Islam africano subsahariano, la decisión de un musulmán de abrazar el cristianismo no es solo un acto de fe personal, es cruzar una línea de frente en un conflicto cultural y espiritual que define el presente y el futuro de la nación. La estructura política de Nigeria refleja esta fractura. A nivel federal, es una república secular con una constitución que garantiza la libertad de religión. Sin embargo, desde el año 2000, 12 estados del norte, de mayoría musulmana, han incorporado la ley Sharia en sus códigos penales. Esto ha creado un sistema legal dual y conflictivo. Mientras que un ciudadano en Lagos o Port Harcourt goza de protección constitucional para cambiar de fe, un ciudadano en Kano o Sokoto se enfrenta a un código legal islámico donde la blasfemia y la apostasía son delitos graves, castigables con penas que pueden llegar hasta la muerte. Aunque las ejecuciones estatales por apostasía son raras, la existencia de estas leyes legitima la persecución y crea un clima de miedo e impunidad para quienes atacan a los conversos. Este ya tenso panorama se ha visto radicalmente desestabilizado por la insurgencia de uno de los grupos terroristas más letales del mundo, Boko Haram, y su facción afiliada al Estado Islámico, ISWAP. Operando en el noreste del país, su objetivo declarado es derrocar al gobierno secular y establecer un califato islámico. Su brutal campaña de terror ha incluido la quema de cientos de iglesias, el asesinato selectivo de pastores y líderes comunitarios cristianos, y secuestros masivos, como el infame rapto de las niñas de la escuela de Chibok. Para Boko Haram, los cristianos son infieles, y los musulmanes que se convierten al cristianismo son los peores apóstatas, objetivos primordiales para ser ejecutados. Aunque la violencia de Boko Haram ha matado a muchos más musulmanes que cristianos, su ideología ataca el corazón mismo de la coexistencia religiosa y ha convertido vastas zonas del norte de Nigeria en un campo de exterminio para los creyentes. En este entorno de extremo peligro, ¿por qué alguien elegiría convertirse? Una de las razones, paradójicamente, es la propia violencia de los extremistas. Para muchos musulmanes del norte, la brutalidad de Boko Haram, llevada a cabo en nombre del Islam, ha provocado una profunda crisis de fe.
Les resulta imposible reconciliar la violencia que ven con el Dios misericordioso en el que creían. En su búsqueda de una alternativa, el mensaje cristiano de amor, perdón y paz, a menudo demostrado por la valiente persistencia de sus vecinos cristianos frente a la persecución, se presenta como un refugio espiritual. Los encuentros personales, los testimonios de otros conversos y, como en muchas otras regiones, las experiencias personales como sueños o sanaciones, también juegan un papel crucial. La vida de un converso en el norte de Nigeria es una de las más precarias que se puedan imaginar. Proviene de la propia familia, que ve la conversión como una vergüenza y una traición a su linaje y cultura Hausa Fulani, lo que a menudo resulta en expulsión y violencia. Proviene de la comunidad, que los margina y los amenaza. Proviene de las autoridades en los estados de la Sharia, que pueden arrestarlos y enjuiciarlos. Y, en su forma más letal, proviene de los grupos yihadistas, que los cazan. Muchos conversos se ven obligados a huir al cinturón medio del país o al sur, convirtiéndose en refugiados en su propia tierra, habiendo perdido familia, hogar y comunidad por su fe. La historia del converso nigeriano es, por tanto, una historia de fe en el crisol del conflicto. Es un testimonio de una valentía extraordinaria, una elección personal que desafía a las fuerzas que buscan desgarrar el tejido de su nación. Número 1. Siria. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de guerra, devastación y una crisis de refugiados sin precedentes, Siria era un antiguo mosaico de culturas y credos. Hogar de Damasco, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, y cuna de algunas de las comunidades cristianas más antiguas del planeta, que todavía rezan en arameo, la lengua de Cristo. En la Siria prerevolucionaria, bajo un régimen secular autoritario, las diferentes comunidades religiosas coexistían en un equilibrio frágil pero funcional. La guerra civil, que estalló en 2011, no solo destrozó el país, hizo estallar todas las identidades, lealtades y certezas, creando un vacío espiritual de proporciones inmensurables. Es en las cenizas de esta catástrofe donde ha surgido un movimiento de conversión al cristianismo, un fenómeno nacido del trauma más profundo y de la búsqueda desesperada de una esperanza que el mundo les había arrebatado. El crisol apocalíptico de la guerra civil siria actuó como un catalizador espiritual en múltiples frentes. Primero, generó una profunda desilusión con el Islam político. La llegada de grupos yihadistas extremistas como el Estado Islámico, ISIS, y el Frente al-Nusra, que impusieron un reinado de terror en nombre de una supuesta pureza islámica, fue una experiencia profundamente traumática para la mayoría de los musulmanes sirios. La brutalidad, la intolerancia y la sed de sangre que demostraron en nombre de Dios llevaron a muchos a cuestionar y, en última instancia, a rechazar la ideología que animaba a tales movimientos. Para ellos, si esto era la culminación de la devoción islámica, no querían tener nada que ver con ella. Segundo, en medio del colapso total de la sociedad, surgieron testimonios inesperados de compasión. A lo largo del conflicto, hubo innumerables casos de iglesias y familias cristianas, tanto de las comunidades históricas como de los nuevos conversos, que abrieron sus puertas para acoger y ayudar a sus vecinos musulmanes desplazados, sin hacer preguntas y sin exigir nada. En un momento en que la gente era traicionada por vecinos y amigos por motivos sectarios, estos actos de amor incondicional se convirtieron en un testimonio increíblemente poderoso, presentando una imagen del cristianismo que contradecía directamente la propaganda y que demostraba una fe vivida en el servicio a los demás, incluso a los diferentes. Finalmente, la masiva crisis de refugiados dispersó a millones de sirios por todo el Líbano, Jordania, Turquía y Europa. Lejos de las presiones de su sociedad de origen y enfrentando el desarraigo y la pérdida, muchos se encontraron en un estado de búsqueda espiritual. En los campos de refugiados y en las ciudades de acogida, entraron en contacto con trabajadores humanitarios cristianos e iglesias locales que les ofrecieron no solo ayuda material, sino también comunidad y consuelo espiritual. Libres para explorar por primera vez,
Muchos encontraron en la fe cristiana un ancla en la tormenta de sus vidas, un mensaje de redención y sanación para sus profundas heridas. La iglesia siria que está surgiendo hoy, tanto dentro como fuera del país, es una iglesia forjada en el sufrimiento, una comunidad de creyentes cuya fe ha sido probada por el fuego y que se define por una profunda comprensión de la gracia en medio de la tragedia. La historia de Siria, en muchos sentidos, es la culminación de los temas que hemos explorado a lo largo de este viaje. Desde las iglesias caseras de Irán hasta las montañas de Argelia, desde los campos de refugiados de Bangladesh hasta los servidores anónimos de Arabia Saudita, hemos sido testigos de un profundo cambio tectónico en el paisaje espiritual del mundo islámico. Hemos visto cómo la desilusión con las estructuras políticas y religiosas existentes abre las puertas a nuevas preguntas. Hemos comprobado el poder de la tecnología para trascender la censura y conectar a los buscadores aislados. Hemos entendido cómo, en lugares tan diversos como Nigeria y Uzbekistán, una búsqueda de fe personal se enfrenta a la persecución del Estado, la comunidad y la familia. Es una historia global con un hilo conductor: la decisión individual y a menudo peligrosa de seguir un nuevo camino espiritual. La transformación espiritual que emerge de Siria no puede comprenderse sin situarla en la larga historia de este territorio. Durante siglos, la región fue cruce de civilizaciones: romanos, bizantinos, árabes, otomanos, franceses. Cada uno dejó huellas en la tierra y en el alma de su gente. La guerra civil del siglo XXI parece haber cerrado un ciclo histórico, destruyendo no solo ciudades, sino también certezas. Y, sin embargo, el fenómeno de las conversiones al cristianismo dentro y fuera de Siria se vincula estrechamente con el redescubrimiento de raíces antiguas. No son pocos los que señalan que, al elegir seguir a Cristo, algunos sirios sienten que están regresando a una fe que nunca estuvo totalmente ausente, que formó parte de la identidad de sus antepasados. Las liturgias en arameo, preservadas en aldeas como Maalula, resuenan como un eco que atraviesa la historia. El idioma de Jesús todavía vivo en una nación desgarrada. Para muchos nuevos creyentes, escuchar un Padre Nuestro, en la lengua original del Evangelio, es una experiencia profundamente transformadora, casi como un puente entre su dolor actual y una promesa eterna. La caída de las grandes narrativas políticas en Siria no solo se explica por la violencia, se debe a la incapacidad del régimen y de las élites para ofrecer un horizonte. Décadas de autoritarismo, corrupción y represión generaron un cinismo generalizado. El Estado ya no era visto como protector, sino como un aparato que devoraba a su propio pueblo. Cuando la guerra expuso esa fragilidad, la población quedó huérfana de referentes. En ese vacío, la propuesta cristiana de un Dios cercano, que sufre con el ser humano y lo redime, un joven refugiado relataba en una entrevista: «Crecí escuchando que Dios era un juez severo, pero en el campo de refugiados conocí a personas que hablaban de Jesús como alguien que llora contigo, que entiende tu dolor. Eso cambió todo para mí». Este tipo de testimonio se repite, revelando cómo la imagen de un Dios que se hace vulnerable resulta profundamente sanadora en una sociedad marcada por la humillación colectiva. La diáspora siria en Alemania se ha convertido en los Países Bajos espiritual. Miles de familias han entrado en contacto con comunidades cristianas locales. Algunas iglesias luteranas y católicas han abierto espacios especiales para refugiados, ofreciendo cursos de idioma, ayuda legal y actividades comunitarias. En ese entorno, muchos descubren que la fe puede vivirse como libertad, no como imposición. En Suecia, por ejemplo, se documentó un aumento notable de bautismos entre refugiados sirios. Estos procesos no siempre fueron fáciles. Las autoridades recibieron amenazas de sectores radicales, y muchos conversos sufrieron rechazo de parte de sus propias familias. Pero aún con esos obstáculos, las comunidades de conversos han crecido, desarrollando liturgias bilingües y programas de discipulado que combinan el árabe con las lenguas europeas. El fenómeno muestra que la fe, lejos de ser una mera herencia cultural,
se convierte en una elección consciente. Si bien y el éxodo arriesgada. masivo atrajo la atención internacional, dentro de Siria también persiste una resistencia espiritual silenciosa. En ciudades destruidas como Alepo y Homs, pequeños grupos se reúnen en casas o en iglesias parcialmente dañadas para orar y compartir alimentos. Estos encuentros, muchas veces clandestinos, representan una afirmación radical de esperanza. Un sacerdote relató: cuando las bombas caían, la gente corría al sótano de la Musulmanes y iglesia. cristianos, Allí, lado a entre lado. escombros, En esos rezábamos momentos juntos. entendimos que lo sagrado era la vida misma y que Dios estaba en la compasión mutua. Esa experiencia de comunión en la fragilidad ha marcado a toda una generación. Para los nuevos cristianos, el bautismo no es solo un rito espiritual, sino un acto de resistencia. Elegir la fe en Cristo significa afirmar que la violencia y el odio no tendrán la última palabra. Otro aspecto poco documentado es el papel de las mujeres en este proceso. A la condición de viudas o desplazadas, fueron ellas quienes sostuvieron la vida comunitaria. Varias ONG han reportado que gran parte de las conversiones iniciales comenzaron entre mujeres que recibían ayuda en centros cristianos de apoyo. Allí no solo encontraban alimentos o medicinas, sino también círculos de escucha, espacios donde podían expresar su dolor sin ser juzgadas. Una refugiada en Turquía explicó: lo que me sorprendió fue que las mujeres cristianas nos trataban como hermanas. No les importaba si éramos musulmanas. Nos abrazaban, lloraban con nosotras. Esa fue la primera vez que sentí que alguien me veía como ser humano y no como un número. Estas experiencias de solidaridad generaron un terreno fértil para la apertura espiritual. No se trata de conversiones masivas ni superficiales, sino de procesos íntimos, muchas veces secretos, que maduran en medio del sufrimiento cotidiano. Por supuesto, el fenómeno también enfrenta desafíos. Algunos críticos acusan a las iglesias de aprovecharse de la vulnerabilidad de los refugiados. Sin embargo, investigaciones independientes muestran que la mayoría de los conversos insisten en que su decisión fue libre y consciente, aún a riesgo de perder lazos familiares. El cristianismo no significó un camino más fácil, sino uno más difícil, pero cargado de sentido. Además, las comunidades cristianas locales han tenido que aprender a integrar a los nuevos creyentes, evitando tensiones con las tradiciones históricas. En Damasco, por ejemplo, algunos obispos se mostraron cautelosos, temiendo que un crecimiento rápido generara sospechas del régimen. Sin embargo, la realidad en el terreno demostró que este movimiento no podía ser contenido. Es un fruto genuino del dolor y la búsqueda. Lo que emerge de Siria es una iglesia marcada por el martirio, en el sentido más amplio de la palabra. No solo por quienes perdieron la vida, sino por todos los que cargan cicatrices físicas y emocionales. La fe que se forja en este contexto no es triunfalista ni superficial. Es una espiritualidad Las liturgias de las ruinas, improvisadas en donde campos cada de acto de amor refugiados, se convierte en himnos milagro. cantados En voz baja para no despertar sospechas, las reuniones nocturnas a la luz de velas en casas destruidas. Todo ello compone una iconografía de resistencia. Para los nuevos cristianos, el mensaje central no es la prosperidad ni la victoria inmediata, sino la promesa de que el sufrimiento no tiene la última palabra. El caso sirio revela un patrón que se repite en otros contextos de crisis, allí donde el Islam político fracasa en ofrecer esperanza y donde las estructuras tradicionales se derrumban, surge un espacio para la exploración espiritual. Siria, por su simbolismo histórico, se convierte en un epicentro de este cambio. La diáspora, al conectarse con comunidades internacionales, amplifica el fenómeno y lo proyecta hacia el futuro. Es probable que en las próximas décadas veamos una iglesia siria renovada, más diversa y conectada globalmente, aunque todavía enfrentando persecución y desafíos internos. Este proceso nos obliga a repensar la narrativa dominante. La religión en Medio Oriente no es estática ni monolítica, sino dinámica y sorprendentemente resiliente. Un hombre que perdió a toda su familia en un bombardeo relató, años después de su bautismo en Europa:
Pensé Pero que cuando mi leí vida las había palabras de terminado. Jesús en el Evangelio, entendí que él también fue un refugiado, que también conoció el dolor. No encontré respuestas fáciles, pero encontré compañía, y eso me salvó. Otro joven, excombatiente, explicó que decidió dejar las armas tras escuchar la parábola del hijo pródigo. Por primera vez creí que podía volver a casa, que había alguien que me esperaba con los brazos abiertos. Lloré como un niño. Estos Ese relatos día personales dejé mi muestran que la rifle. conversión no es un fenómeno abstracto, sino una historia de carne y hueso, de lágrimas y esperanza. La historia de Siria no es solo la de una nación en ruinas, sino también la de una humanidad que se niega a rendirse. En las calles destruidas de Alepo, en los campos de refugiados de Líbano, en los barrios de Berlín o Estocolmo, donde hoy viven miles de sirios, resuena un mismo anhelo: la búsqueda de sentido, con su mensaje de un Dios que se hace cercano y solidario en el dolor, ha ofrecido a muchos una respuesta inesperada. No se trata de un fenómeno uniforme ni carente de tensiones, pero sí de una realidad que está remodelando el mapa espiritual de Medio Oriente y de la diáspora. Siria, número 1 en nuestra lista, es más que un caso particular. Es el espejo donde se reflejan los dilemas de todo un mundo en transformación. Allí donde el odio parece triunfar, brota la semilla de la esperanza. Allí donde las ciudades se derrumban, se levantan comunidades invisibles que proclaman, con su sola existencia, que la fe puede nacer incluso del fuego más devastador. Y quizá ese sea el mensaje más profundo de Siria, que, aunque los imperios caigan y las guerras arrasen con todo, el espíritu humano sigue buscando al Dios que consuela, que acompaña y que promete un futuro más allá de la destrucción. En todas sus formas complejas y variadas, representa una de las narrativas religiosas más significativas y menos reportadas de nuestro tiempo. Desafía las simplificaciones y los estereotipos, recordándonos que ninguna comunidad, por monolítica que parezca, está desprovista de una diversidad interior de pensamiento y anhelo. Más allá de los titulares de conflicto, geopolítica y extremismo, se está desarrollando una revolución silenciosa del corazón humano. Es un testimonio de la perdurable e inextinguible búsqueda de esperanza, significado y una conexión con lo divino. Una búsqueda que ninguna ley puede regular, ninguna frontera puede contener y ninguna persecución puede extinguir por completo. ¿Qué opinas de estas transformaciones? Comparte tus pensamientos respetuosos en los comentarios a continuación. Y si este viaje documental te ha proporcionado una nueva perspectiva, considera suscribirte para más exploraciones en profundidad.